Mi nombre es Raquel Montón y quiero presentaros a mi compañera y amiga Esbieta. Luego me voy a levantar de aquí y me tengo que ir a la otra sala, el auditorio, pero no quería que esta sala empezara sin presentarla y acompañarla, ¿no? Ella es Esbieta Bolochay. Ella tenía 9 años cuando tenía 12 años. Yo que te quiero quitar años, Esbieta, no lo consigo. Tenía 12 años, con lo cual se enteró todavía mucho más cuando ocurrió el accidente de Chernóbil. Ella vivía y vive en una aldea muy cerca, 35 kilómetros del complejo nuclear, y ha vivido allí casi todo este tiempo. Es maestra, trabaja con niñas y niños y otro montón de cosas más. Y es un testigo directo de todo lo que pasó allí y cómo se ha vivido y cuáles son las consecuencias, ¿no? Ahora que está tan de moda, estábamos comentando ella y yo, hay una serie en HBO que se llama Chernóbil. Le estaba preguntando, porque ayer cuando llegó en Barajas yo le decía, digo, no sé, Esbieta, si quieres verla o no quieres verla, porque sí que algún periodista me preguntó y posiblemente a mí me parece una serie dura, solo he visto un capítulo 2. Y digo, no sé si ella... Su respuesta fue, yo vivo allí, Raquel, ¿qué puedo ver? Y bueno, me ha dicho que ha empezado a ver algunos minutos y que le parece algo que es muy seria, una serie muy seria. Pero en cualquier caso eso es ficción y lo que ella os va a contar es realidad. Y os dejo con ella, os dejo con John. John es un voluntario de Greenpeace y además de voluntario de Greenpeace, la parte más importante no es esa, es que él trabaja y promueve una asociación en el País Vasco, en Euskadi, no lo voy a decir bien, el Cartea... Chernóbil, el Cartea. Mira, anda, que es difícil. ¿Qué quiere decir asociación? Asociación Chernóbil. Más de 6.000 niños y niñas ya han venido a España, a Euskadi, durante los veranos para poder respirar y vivir en un ambiente más limpio. Allí es muy complicado y de ahí fue la relación y por qué conocimos también a Esbieta, porque ella, una de sus tareas es coordinar y lidiar con una logística inmensa que significa traer a todos estos niños y niñas. Y con ellos os dejo. Creo que en esta mesa nos falta... Sí, ella es de Japón, como su nombre indica, y supongo que se incorporará dentro de un ratito en cuanto venga. Pues yo ya me callo y os dejo con Esbieta y con John. Hola a todos. Como dice Raquel, que soy una víctima, porque nacer y vivir en esta zona siempre, solo 2 años, salir vivir zona de Cárpatos, zona limpia. Y primero quiero pedir perdón por mi castellano, porque la cabeza no entra idiomas. Si no entendéis, preguntarme, ¿vale? Perdona, por favor. Entonces, gracias por invitarme aquí. Y ¿qué quiero decir? Que todo que pone Internet, que dicen aquí, que dicen todo el mundo, es como entiendo que todos entienden el problema. Pero una cosa ver, leer y otra cosa vivir con todo esto, entender que todo que pasar tan grave, tan serio, parece que olvidar, con años olvidar. Y todo es primero y otro que con mentira desde primer tiempo y hasta ahora. Porque cuando pasara este accidente, nosotros poner patata al campo y solo ver coches y todo esto, y mi madre estaba preocupada que pasara algo raro, pero semana y pico nosotros vivir normal. Y nosotros vivir 35 kilómetros y nuestro centro de región y Kyiv, y día 1 de mayo esta ceremonia de solidario de trabajadores y todas fiestas, y gracias a vuestros países que ver
este problema grave que tenemos, porque podrían y no decir, Unión Soviética, poder callar y no saber nada, nosotros no saber. Como con años, ahora 33 años después, nosotros primeros años tenían, en la tienda tenían comida limpia, podrían comprar con dinero que tenían, niños podrían salir cada verano a un sanatorio, a una zona limpia en Ucrania, y después de 10, 15 años todo programa cerrar. Ahora no tenemos, gente normal no tiene nada, solo liquidadores pueden ir al sanatorio. Ellos tienen ahora ayuda, es 325 hryvnias, es 10 euros y pico. Con este dinero no pueden comprar ni comida limpia, ni medicina, ni nada. Un mes, creo que un mes, yo tenía una entrevista por Skype con, no sé, con un radio o un tele, y pedía a un liquidador para dar contestaciones de preguntas de estas de radio. Ellos preguntar, y la verdad, contestaciones porque yo estaba niña, y yo como niña ver cosas realidad, como nosotros vivir, qué comer, y ver estos coches y muchos militares, porque cerca de la aldea tenían miles militares de Chernóbil. Y con coches sucios, con niños que jugaban en la calle, con estos coches, con todo, y después niños tenían mucha radiación. Y después de 3 meses, médicos dar cuenta que puede pasar algo con gente. Y yo recuerdo solo que ver, pero él contar, él es primer bombero, unos de primer, pero él como un jefe de todo. Y contar cosas que, cómo ellos trabajar, que soviéticos, como Gorbachev y todos, que manda Moscú después decir a Kiev, y ellos hacer cosas que decían y no podrían decir que no voy a hacer cosas, que veo que esto peligro, que solo con ropa de bomberos normal, sin nada, y no sabían nada. Y yo escuchar todo esto, cuando ves personas que tienen ahora problemas, y de región, de centro región, tenían 26 personas y ahora viven 4. Y nadie no ve problema que tienen con salud, con todo. Entonces vivimos, nuestro y presidente y todos no quieren escuchar nosotros. Ellos, liquidadores, siempre levantan voz, pero nadie no escuchan ni parlamento, ni presidente, ni políticos, nadie. Siguen con energía nuclear, dicen que es bueno, y no cambiar, porque como es económico rentable, gracias, entonces piensan por esto. Y a ver si preguntas a quien hace energía nuclear, ¿qué mejor para ti, dinero o salud de tu niño o de tu futuro? Seguro que dice por salud, pero hacen cosas para peor. Y después de Fukushima lo mismo, ¿no? Nadie no dar cuenta de este tema. Y tema de salud, cáncer es un problema muy grave. No sabemos qué después tenemos. Entonces nosotros, como un experimento, tenemos un proyecto americano, otro proyecto, una clínica que también ve salud de liquidadores, cómo pasan, pero tenemos cáncer mucho, y muchísimas familias, muchos parientes ahora no viven,
por cáncer. Es muchísimo, de tiroides, de todos, de cuerpo, de todos lados. Y también todos saben este problema, pero es como pasado y ya, y tenemos. Por eso, ¿qué quiero decir? Que sí, mira, aquí gente que quiere hacer algo, pero mejor que escuchar a estos políticos y escuchar vosotros. Y como no recuerdo quién decían que gente pequeña en lugares pequeños pueden hacer cosas grandes. Quiero decir que gente grande con grandes lugares hacen pocas cosas y malas cosas, porque es todo al revés, pero es la verdad. Como no ven y no saben, pero pueden pasar, es no controlado, que dicen que controlado, no controlado. Seguro, porque si nosotros soviéticos y Japón otra civilización y no pasan cosas casi iguales y no proteger gente, y para que aquí no puedo decir que si yo morir, la vida pasa, pero sí, puede pasar la vida y todo no terminar, pero es miles como yo y miles con problemas de salud y puede pasar muchos sitios y más gente. Y yo no quiero que pasara esto. No sé cómo entrar a políticos y qué fuerza necesitáis tener de todos los países para aprender y entender que es peligroso. Mejor menos dinero, pero con salud, con alegría, de vida, de todo. Pero todos hablan y hacen cosas adelante malas. Es muy peligroso. Cuando yo estaba por invitación de Greenpeace 2 años antes, yo explicar cosas de mi familia, cómo pasar con mi primo, mi madre, mi hermano, mi tío, mi padre, y ahora hermano vivía, ahora no tenemos hermano morir y ahora seguimos adelante con este tema. Y en este viaje no puedo. Mi mujer de mi hermano, cuando era ayer aquí, ella dice, tú explica para recordar cómo pasar y cómo... y más que, no sé, que vosotros tienen este seguro, pero nosotros no tenemos seguro médico, entonces si tú quieres vivir, tú buscar dinero, pero no tenemos sueldo, no tenemos. Entonces levantar todos y todo, si pueden levantar familia. Buscar o créditos coger y mucha gente dicen una enfermedad, volver a casa y como mi amiga espera hasta que morir. Ahora 3 años sigue, pero peor, no tienen dinero y es problema tuya. Entonces es muy duro y esta explicación que todo de Chernóbil nosotros entendemos. Pero quiero y vosotros entender que no quiero que decir después de Garoña tenemos esto. Para vosotros no, ¿cómo se llama esta? Garoña, sí. O después de otra sanción tenemos esto y ya, es como una, no sé, un viento, algo que pasar y ya tenemos. Pero nuclear puede empezar, pero no puede terminar. Y con comida que vivimos y comemos de esta tierra, con todo situación de política en Ucrania, no piensan por gente, no piensan y es muy mal. Y no quiero que vosotros tener que no tenemos nosotros. Y a veces preguntan, ¿y por qué no salir de esta zona? ¿Por qué tanta gente contaminada toda región? Y
aquí tengo, yo pedía un poco cifras de, tenemos 32.000 habitantes en región y 24 y pico es contaminadas o vigilantes o liquidadores o inválidos niños y adultos de enfermedades de Chernóbil. Pero cifras a mí no dicen nada, solo es estadística que si ahora contar, mucho menos hay y habitantes y liquidadores y niños nacer con mucho peor. Y cada vez cuando lees en Facebook o en radio piden ayuda para alguien, es normal que alguien tiene cáncer. Antes nosotros asustar, ahora vivimos con tema que cada día podemos tener esta noticia, porque muchos casos con poco tiempo y tenemos esto. Entonces vivimos día a día y y no sabemos cómo después pasar. Pero vivimos con optimismo. No podemos decir que lloramos, no. No salimos porque no podemos. Y alguien no puede, otros no quiere, porque es tierra de padres, tierra donde nacer padres y es nuestra tierra. Alguien que ve que aquí puede hacer cosas que le gusta, que tiene trabajo que le gusta, que puede hacer cosas de esta vida, buenas cosas, y también le gusta vivir ahí, hacer cosas, ayudar y así. Y no sé. Ahora, hoy mediodía, yo quería decir otras cosas. Ahora digo una mezcla, no sé por qué, pero digo que lengua dice. Si tienes preguntas, podéis preguntar. Bueno, antes de darle la palabra a John, que no había llegado la compañera Seiko Nishikawa, pues procedo a presentarla, ¿no? Miembro de la Asociación Sí Renovables, Nucleares No. Trabaja como intérprete y traductora de inglés, español y japonés. Vive en Barcelona desde hace 25 años. Su vínculo con Fukushima es personal. Una amiga que vivía a unos 30 kilómetros de la central nuclear y tuvo que evacuarse con mucha prisa y solo con el móvil. Para ayudarla en la confusión del desastre, aprendió mucho de energía nuclear y cuanto más aprende, más desea cerrar las centrales nucleares. Muchas gracias. Sigue, John. Sí, hola, buenas tardes. Después de escucharle a Elżbieta, pues por muchas fotos y cosas que ponga yo, no sé si voy a poder completar algo de lo que ha dicho ella, ¿vale? Lo voy a intentar. El 26 de abril de 1986 es una fecha fatídica, como todos sabéis, es el comienzo de la pesadilla para millones de personas. 2 explosiones y posterior incendio del reactor 4 de la central nuclear de Chernóbil en Ucrania. Ese fue el comienzo del desastre. Y me recuerdan de ahí, es el mismo día que fue el bombardeo de Guernica, en 1937. Nosotros conmemoramos las dos fechas, vamos, la misma fecha, las dos cosas. Entonces, como decía, ese día, el 26 de abril de 1986, se liberaron ingentes cantidades de material radioactivo en la atmósfera que se depositó principalmente en grandes extensiones de Bielorrusia, la Federación Rusa y Ucrania, ¿no? Como veis ahí. Casi 8,4 millones de personas en los 3 países fueron expuestas a la radiación. Esos son datos de la ONU. Casi todos los datos que voy a dar son datos oficiales, ¿vale? Luego cada uno, pues casi nos hacemos nuestra interpretación, por decirlo así de alguna manera, ¿no? No voy a dar muchas cifras, lo único para que os hagáis una idea, aunque igual la mayoría os lo habéis hecho, en las 3 naciones esas que antes eran la Unión Soviética, solamente en las 3 naciones
la zona contaminada de más de 1 curio por kilómetro cuadrado se considera una zona contaminada cuando tiene más de 1 curio por kilómetro cuadrado. Pues fueron de 146.000 a 150.000 kilómetros cuadrados. Para hacernos una idea, porque dar la cifra, es el equivalente a Andalucía, más Extremadura, más Euskadi, más la Comunidad de Madrid, más otra provincia por ahí pequeña que cojamos también. Para haceros una idea de la zona que se contaminó y que todavía probablemente, ahora veremos un poco cómo está la situación, sigue contaminada. El 23% de la extensión de uno de esos tres países, de Bielorrusia, fue contaminado. El 23% de un país. Yo creo que son cifras que nos pueden ayudar un poco a hacernos idea de la magnitud del problema, ¿no? Pero los impactos, como decía, bueno, no lo he dicho, con los impactos del desastre también se extendieron mucho más lejos. Más de la mitad de Cesio-137 que fue liberado como resultado de la explosión fue transportado también a la atmósfera hasta gran cantidad de países europeos. Al menos 14 países europeos. No se aprecia muy bien en el dibujo, pero bueno, haceros una idea, que las zonas que están sombreadas más del marrón ese, las rojas o rosas, corresponden a zonas contaminadas de Europa. Como os decía, más de 14 países europeos fueron contaminados: Austria, Suecia, Finlandia, Noruega, Eslovenia. La contaminación llegó también hasta Cataluña, ¿sabéis? No en las mismas cantidades, las Islas Baleares y también en la mañana he oído a Turquía también, ¿no? ¿Perdón? ¿Cuál es la zona blanca? Hay una zona que es rosa, otra que es marrón más. ¿Perdón? En principio, bueno, son datos que hay que son del UNSCEAR 2000, que es un organismo de las Naciones Unidas, y ese es el mapa que muestra. No, vamos, no os puedo decir mucho más. No, lo que pasa que, aparte de que no haya datos, yo interpreto que la contaminación no fue tan importante, no llegó a 1 curio por kilómetro cuadrado para considerar que estaba contaminada, ¿vale? Pero más de 45.000 kilómetros de Europa, de los que están ahí señalados en rosa y marrón más oscuro, 45.000 kilómetros cuadrados, más grande que Extremadura, una superficie de Europa, aparte que de la que comentaba antes, estaba contaminada. Solamente un minuto, medio minuto, para dedicar, aunque lo ha comentado Esbieta antes. En esa foto tenéis a 2 de los liquidadores que nos estaban enseñando las condecoraciones. Se estima que durante 1986 y 1987, los 2 primeros años del desastre, unos 350.000 limpiadores y gente que contribuyó a que la magnitud del desastre no fuese tan grande, recibieron dosis radiactivas importantísimas. En un principio fueron 350.000, de esos 240.000 liquidadores fueron los que recibieron las dosis más altas. Principalmente era gente del Ejército, bomberos, personal de la central nuclear, policías locales, mineros, que colaboraron en las tareas de limpieza de Chernóbil. Esa es una de las fotos de uno de los homenajes que fue en el 2011 en la ciudad de Ivánkiv a uno de los llamados liquidadores, ¿no? De personas que arriesgaron ahí sus vidas. Este es uno de los monumentos que está ahora mismo, bueno, que está en la ciudad de Chernóbil, también dedicado a los liquidadores. Los distintos utensilios, aparatos, vehículos, artilugios que se utilizaron para la contención y limpieza de la central, aparte de los equipos del ejército, digamos, de las fuerzas. También hay cantidad de aparatos que ahora mismo pues, nos parecen un poco, ¿no?, de la prehistoria casi, pero fueron los que realmente se utilizaron en la limpieza y de material radiactivo en este caso. Curiosos. Bien, en la primera mitad, en cuanto a las personas evacuadas, en la primera mitad de 1986 fueron evacuadas 116.000 personas de las áreas contaminadas. En los años siguientes, otras 230.000, en total unas 346.000 personas. He puesto ahí una cita que corresponde a 2007, que dice que actualmente, en el 2007,
Unos 5 millones de personas viven en estas zonas donde los niveles de depósito de cesio radiactivo superan los 37 kilobecquereles por metro cuadrado, o sea, 1 curio por kilómetro cuadrado. Vamos a ver que 10 o 12 años más tarde la realidad sigue siendo muy similar a esa que decía la Organización Mundial de la Salud en el 2007. Esta es una foto que sacamos, hemos estado varias veces ahí acompañando a personal de la Asociación Chernóbil. Es el aspecto que presentaba el sarcófago, el reactor número 4, que estaba bastante deteriorado, ya habían pasado casi 30 años. Una foto más cercana, como curiosidad, veréis ahí a trabajadores que están ahí justo, no sé si sí, se aprecia, creo yo, en el muro ese de ahí. Y esta era la radiación que estaba aproximadamente a 150 metros de esas personas que estaban trabajando ahí. Fluctuaba un poco entre 13 y 16, pero en ese momento, por ejemplo, estaban 15,45 microsievert hora, que para los que sabéis un poco de radioactividad es una barbaridad. La radiación de fondo que se dice que podemos tener ahora mismo aquí nosotros sería de 0,1 a 0,2 microsievert hora. Y ahí estaban en 15,45, donde hemos tomado la medición. Si nos acercamos hasta donde están ellos en ese momento, no sé cuánto será, no me aventuro a decir cuánto, y si encima vamos al lado del reactor número 4, una barbaridad. Lo suele decir Esbieta, actualmente trabajan, porque la gente cree que eso está ya cerrado, bueno, ahora veremos, unas 2.000 personas en mantenimiento y labores de eso. Y lo que dice, bueno, por lo que me han comentado, llevan medidores de radiación, pero cuando llegan al tope pues lo quitan y siguen trabajando. Esta no es la realidad ahora en día, Sigo para adelante. Este es el aspecto que presenta ahora mismo. No sé si los que habéis tenido curiosidad habréis visto, se ha fabricado otro nuevo sarcófago metálico, la empresa Novarca francesa. Nos ha costado a todos los europeos y demás pues cerca de 2.500 millones de euros solamente el hacer ese sarcófago, que como curiosidad se tuvo que fabricar a unos 300 metros de donde está colocado, ahora está encima del reactor 4, porque los niveles de radiación allí mismo eran insoportables, no podían trabajar allí, y luego por un sistema de raíles de ingeniería fue transportado hasta donde está ahora mismo, encima del reactor. No ha entrado en producción, que dicen ellos, está cubriéndolo, no ha entrado en producción, porque bueno, todavía pues, en otoño entrará en producción, pero ya está ya instalado. Esta es otra de las imágenes de otro de las vistas. Estas fotos son de abril de este año, Otra de las vistas, como podéis apreciar también, el sarcófago, que es una obra de ingeniería importantísima. Pero así todo, si entráis en la web de la central nuclear de Chernóbil, que es esa, podíamos entrar aquí por internet, pero por no perder tiempo, yo cogí un pantallazo y aunque no consigáis leerlo, ahora mismo en donde está el sarcófago, el reactor número 4, pues nos está diciendo que hay 6,4 microsievert hora, a pesar de eso, la contaminación atmosférica, todavía sigue siendo importantísima. Y luego, también en esa misma web, que es oficial y que es de la central nuclear, podéis ver la radiación que hay ahora mismo presente en la zona de exclusión, que la zona de exclusión son 30 kilómetros aproximadamente alrededor de la zona de Chernóbil. Y, bueno, por el color podéis apreciar, entre el rojo y el amarillo, el verde pues está dando unos límites tolerables, pero, por ejemplo, en la ciudad, tengo aquí el dato, lo viene ahí, pero como no lo veo desde aquí, en la ciudad de Pripyat, que igual os suena a muchos, me imagino que si habéis estudiado o mirado un poco la historia de Chernóbil, fue la ciudad que tenía 49.000, 50.000 habitantes, que fue desalojada a raíz del accidente. Ahora mismo es una ciudad fantasma y ahora mismo, no sé qué día tomé el pantallazo, el 20 del 4, había 6 microsievert hora de contaminación atmosférica. Se supone que, no sé si en cientos o en miles de años, por mucho que digan que se va a poder ir a vivir, mi opinión es que no. Bien, en 2016 Greenpeace encargó un trabajo a un equipo de científicos catedráticos con 3 objetivos principalmente. El primero de ellos es que era
analizar en profundidad los distintos estudios científicos que existían en cuanto a la contaminación radiactiva que permanecía en esas áreas. El segundo objetivo era ver las consecuencias sanitarias y sociales sobre las poblaciones afectadas. Y el tercer objetivo, se hizo un estudio de campo, un trabajo de campo para sacar a la luz las radiaciones a las que se exponen a diario las personas que, como Elżbieta, viven en esas zonas. Y vamos a comentar brevemente algunas de ellas. La situación actual, aunque ponga que es situación actual, estoy hablando al estudio de 2016, puede haber mejorado un pelín. La realidad es que más de 10.000 kilómetros cuadrados, la superficie equivalente a toda Euskadi más Madrid, de territorio no son aptos para realizar actividades económicas. Allí no se puede ni industria, ni teóricamente agricultura, ni ningún tipo de vida. 10.000 kilómetros cuadrados, Euskadi más Madrid. Alrededor de 5 millones de personas, la diapositiva que os he puesto antes, que era del 2007, son datos de 2016, alrededor de 5 millones de personas viven en áreas que oficialmente se consideran contaminadas por radiactividad. 1,1 millones en Bielorrusia, 1,6 millones en Rusia y 2,3 millones en Ucrania. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor sigue siendo muy contaminada y no se puede vivir en ella. Es teóricamente porque, igual también si habéis tenido curiosidad, hay unos 150 o 200 personas mayores, ancianas, que les han permitido, y aunque hay controles policiales y demás, siguen viviendo en esa zona de exclusión. Bien, los altos niveles de contaminación en un perímetro alrededor del núcleo del reactor número 4 hacen imposible repoblar esta zona en las próximas decenas de miles de años, dado que aparte del cesio 137 existe también el plutonio 239 y plutonio 240, que tiene una vida media de, pues no sé, 24.000 y pico años uno de ellos, y el otro 6.500 años de vida media. Aparte de eso, hay puntos calientes fuera de esa zona de exclusión, que se llamados puntos calientes, que no están en la zona de exclusión, que no hay ningún tipo de restricción y contienen material altamente radiactivo, ya sea de restos que llevaron allí de esto, de vehículos que se llevaron de la central y demás. Y están es uno de los puntos importantes también de peligro para la población. La foto de la famosa pista de autos de choque de Pripyat, que se ha visto, se ve en muchos sitios. El parque de atracciones que no llegó a inaugurarse, se iba a inaugurar el 1 de mayo y no llegó a inaugurarse. También es famosa la noria. En cuanto a eran los tres los objetivos, como os decía, del trabajo que Greenpeace encargó. El tercero de ellos es el trabajo de campo para ver qué radiaciones existían en alimentos y en madera principalmente. En la foto veis una aldea, ahora veremos dónde fue, es una aldea de la región de Rivne, una familia que, pues sus productos, la mayoría de productos que cosechan, en este caso, pues son las patatas, ¿no? Y acaban de recoger la patata de ese año. El estudio se realizó en 3 zonas, en la región de Kiev y en la foto esa que habéis visto en la región de Rivne, y otra que no figura ahí, que no es en Ucrania, que es en Briansk, que es en Rusia. Y bueno, solamente voy a comentar algunas de las cosas de las de Ucrania, porque si no me extendería muchísimo. Tanto los ucranianos como los bielorrusos como los rusos son muy aficionados a recolectar, como aquí también, como en otras partes, ¿no?, elementos del campo para luego consumirlos durante el invierno. En ese estudio, en ese trabajo de campo que hizo Greenpeace, se analizaron en las muestras de leche, cereales, setas, heno y madera, y confirmaron que 30 años después del accidente de la contaminación por radionucleidos sigue siendo alta, tanto de cesio 137 como de estroncio 90. De las 50 muestras de leche que se recogieron en esos 3 pueblos de la región, esa región está a 200 kilómetros de la central aproximadamente, no está justo al lado de la central. Pues de las 50 muestras de leche que se recogieron, todas menos 4 tenían unos niveles de cesio 137 por encima del valor límite establecido por las autoridades ucranianas para la leche. Y todas estaban sustancialmente por encima del límite inferior para niñas y niños.
En las zonas pantanosas, en este caso de Ucrania, se acumulan los radionucleidos, ¿no? Estos radionucleidos pasan de la vegetación a las vacas que comen de ese forraje, bueno, que comen de esas hierbas, y de ahí pasan a la leche. Y de la leche, si esa leche es consumida por las personas, pues pasan a los seres humanos. En la foto tenéis una persona vendiendo leche y algún producto, creo que es requesón, en uno de los bazar, se llaman los mercados de aquí. Y hay que decir que aunque la contaminación radioactiva por isótopos clave como el cesio 137 y el estroncio 90 ha disminuido por 2 desde 1986, el cesio 137 tiene una vida media de 30 y algo años, ha disminuido a la mitad. Así todo, las muestras de leche hace 3 años estaban contaminadas. Más personas vendiendo también hay productos como puede ser la leche, ¿no? Avanzo. Otro de los mercadillos, he puesto esta foto porque aparte de eso, también esos radionucleidos y sobre todo del cesio 137 se acumulan en las frambuesas, en los arándanos y sobre todo yo creo que incluso más en las setas. Veis ahí la parte esa amarilla, son setas, los que entendéis un poco de setas es la Cantarellus, que es una seta deliciosa, pero probablemente, no sé, esas no las hemos medido, la radiación que tenían, pero probablemente estén con radiación. El mapa de radiación que realizó Greenpeace ilustraba claramente que los bosques siguen siendo un almacén de contaminación radiactiva. Bien, conclusiones, 2 conclusiones en cuanto a la contaminación permanente. Cuando digo permanente, después de 33 años. Tanto la investigación de campo independiente de Greenpeace como los análisis de los datos científicos muestran claramente que la radiación de Chernóbil sigue siendo muy presente en las regiones contaminadas de Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Esta contaminación afecta a cada aspecto de la vida de las personas que se ven obligadas a vivir en estos lugares. Se encuentra en lo que comen y lo que beben, está en la madera que utilizan en la construcción y queman para calentarse, así como en las cenizas que usan para fertilizar los campos de cultivo y huertas. Y al igual que esta contaminación permanecerá con ellos durante décadas, lo mismo ocurrirá con los efectos sobre su salud. He puesto esta diapositiva, pero no la voy a comentar por premura de tiempo. Creo que corresponde a 2014. En Alemania, que está no sé cuántos, algo más, 1.000 o 2.000 kilómetros, no sé exactamente, de Chernóbil, todavía los jabalíes, en el estado de Sajonia en concreto se refería a la noticia, 1 de cada 3 jabalíes que se cazaban superaban los límites permitidos de radioactividad. Si eso ocurre en Alemania, y allí el Estado les obliga a declarar esa carne, la destruyen y les indemniza a los cazadores. Si eso ocurre en Alemania, lo estaba comentando antes con Evieta, en los sitios en concreto que ella conoce de Ucrania y Bielorrusia, que también se cazan y además ahora, como no hay efecto de la presencia del hombre en esas zonas, proliferan todavía mucho más, pues la carne que se consume de allí en principio no tiene ningún tipo de control y se sigue consumiendo, porque no hay más remedio. La otra de las conclusiones es que la contaminación permanece en la comida y la madera. Es preocupante por la omnipresente exposición a largo plazo de la población local a la dañina radiación, incluyendo los niños y niñas que nacieron décadas después del accidente. Se debe y puede poner en práctica aquellas medidas simples y prácticas que ayudan a reducir la contaminación en la comida, como por ejemplo importar heno y demás tipos de forraje de fuera de las áreas contaminadas. Esto es lo que de las conclusiones que se sacan, pero que es una carta, no sé si a los Reyes Magos o a quien sea, porque la situación en este caso de Ucrania pues tampoco permite que se importe o que se lleve forraje de otras zonas no contaminadas. Esta también tampoco la voy a tampoco la voy a comentar mucho más, pero sabéis que también, bueno, en la primera o la segunda de las diapositivas poníamos como también grandes partes de Europa habían sido contaminadas, pues en este caso es Noruega y en concreto en Laponia la región del pueblo Sami, como
como conocéis la mayoría, entiendo. Allí también los renos, aparte, los jabalíes comen sobre todo raíces y setas, hongos, pero los renos comen también líquenes también y sobre todo en invierno, en verano tienen otro tipo de comida, pero en invierno pues se alimentan de esos líquenes que todavía siguen siendo contaminados. Aquí lo que hizo el Gobierno de Noruega para no destruir la economía y que el pueblo sami de Laponia se fuera al garete, pues fue subir los niveles altos de radiación una pila. Pues si antes había muestras que tenían hasta 8.200 becquerelios por kilogramo, cuando lo permitido son 600. Todavía seguimos con las consecuencias del desastre hace 30 años. La falta actual de unos programas de control medioambientales y alimentos que sean exhaustivos y rutinarios es otro gran problema. Es importante que se vuelvan a restablecer los programas de control científico, porque los que han existido, pues la mayoría son débiles o no han existido, muchos de ellos, y que se garantice su futura financiación. Se han cortado los dineros para investigación, con lo cual pues seguiremos sin saber durante mucho tiempo o incluso nunca sabremos qué es lo que realmente las consecuencias reales del desastre que fue Chernóbil. Brevemente comentaros el otro aspecto, que es la contaminación del agua. El agua también sigue estando contaminada en grandes zonas. En la diapositiva, no sé si apreciáis, es el río Níper. Me dicen que tengo que ir terminando. Es el río Níper que tiene como afluente el Pripyat, que es el que tiene los sedimentos de cordón marrón y demás. Y la contaminación llega hasta Kiev, que es la ciudad que está al fondo. Bueno, voy a pasar muy rápidamente. Los efectos sobre la salud. Las consecuencias sobre la salud de las catástrofes de Chernóbil son muy amplias. 30 años, que era, como decía, cuando se hizo el estudio, la mortalidad es más alta, el porcentaje de natalidad es menor, el cáncer ha aumentado y los trastornos mentales son muy frecuentes entre los supervivientes. Entre las causas, vamos a detallar esto, entre las causas hay 3 tipos de causas que producen estos efectos: efectos por la radiación, efectos tanto por radiación por factores confusos o no muy claros y efectos provocados por el impacto psicológico y social de los desastres. Entre los efectos reconocidos está el aumento de mortalidad entre los residentes de las áreas contaminadas, aumento significativo de cáncer de tiroides, especialmente entre jóvenes. Solamente en Bielorrusia el aumento de cáncer de tiroides infantil fue de un 100%, al anterior al desastre. Y hay otro tema que también lo voy a comentar porque es importante. Muchas veces hablamos de los efectos sobre la salud física, pero hasta hace poco la comunidad médica y el público en general no daban la misma importancia a los trastornos mentales, como la ansiedad, depresión o el trastorno de estrés postraumático. Afortunadamente, en las últimas décadas se ha incrementado el reconocimiento y aceptación de estas enfermedades. Esto permite que el debate sobre los efectos de Chernóbil y Fukushima tuvieran sobre la salud sea más global y podamos tener un debate más amplio. En cuanto a la salud, conclusiones. Los datos muestran que la catástrofe causó un deterioro significativo en el estado de salud de la población de Ucrania. Estos efectos sobre la salud son a menudo causa de controversia, en gran parte debido a nuestros limitados conocimientos sobre los efectos de la radiación a bajo nivel y a la falta de datos globales sobre la dosis de radiación en grandes poblaciones. Sin embargo, la magnitud de los efectos se entiende mejor si se tiene en cuenta el deterioro del bienestar y la salud humana en las poblaciones desplazadas como consecuencia de la exposición a la lluvia radiactiva de Chernóbil y Fukushima. Sigo para adelante. Tenía preparadas en cuanto a zonas de contaminación de Ucrania, pero no tengo tiempo. Luego, si tenéis interés, os las comento. La foto es así, está en la ciudad de Chernóbil y corresponde a las placas que están ahí en una explanada, que son los carteles con el nombre de todas las aldeas y poblaciones que tuvieron que ser abandonadas. Recomendaciones. Dada la magnitud de los impactos ambientales, sanitarios y sociales que causaron los accidentes de Fukushima y Chernóbil, la respuesta es obvia y razonable
y que sería eliminar progresivamente la energía nuclear para favorecer la solución de energía limpia. De hecho, varios países han decidido cerrar o eliminar progresivamente sus reactores nucleares tras los accidentes de Fukushima y Chernóbil. En aquellos países que decidan mantener la energía nuclear, las autoridades deben diseñar planes de emergencia nuclear que protejan a la ciudadanía en el caso de emisiones radiactivas similares a las de Chernóbil. Y es justo exigir a los gobiernos que apoyen adecuadamente a las personas supervivientes de Chernóbil y Fukushima. A la luz de los efectos sobre la salud, los riesgos de la radiación continua y las políticas gubernamentales injustas, Greenpeace recomienda que se lleve a cabo, primero, que se deben respetar los derechos de las personas supervivientes. Las personas que han sobrevivido deben tener derecho a elegir y no ser obligadas a regresar a un lugar que consideren arriesgado y, independientemente de la elección personal, se debe compensar íntegramente a las personas por la pérdida de su medio de vida y propiedad, así como por cualquier problema mental o riesgos que se hayan ocasionado a su salud. Lo paso bastante rápido, porque sí que quería, solo 3 minutos, si me permite la moderadora, quisiera personalizar el drama este que supone una catástrofe como puede ser la de Chernóbil en 2 casos concretos, ¿no? La persona que tenéis en la diapositiva es Mijail. Mijail fue profesor en una escuela de música de Chernóbil. Su esposa también era profesora en la misma escuela donde trabajaba él, y de la noche a la mañana, a raíz del accidente, tuvieron que evacuar, se quedaron sin niñas y niños a los que enseñar, ¿no? Actualmente volvió a la zona de exclusión y sigue viviendo en esa zona. Es una de las 200 personas que ahora mismo tienen una cosa que él llama museo. Bueno, en concreto a mí me regaló ahí, no sé si un caracol o una babosa sin, como decía, el mutante. Y el segundo caso, y con esto voy terminando, la tragedia de Chernóbil se puede personalizar en esta niña, Irina. Irina nació casi 20 años más tarde del desastre. Vive con su abuela anciana. Su padre y su madre serían jovencitos cuando ocurrió el desastre en 1986. Su padre está desaparecido, su madre con graves problemas con el alcohol y también medio desaparecida. Es su abuela la que tiene la custodia de la niña. Vive en una aldea limítrofe a la zona de exclusión de 30 kilómetros. Está la alambrada de los 30 kilómetros y ahí es el pueblo, la aldea donde vive ella. Subsisten con los productos que cosechan en la huerta, principalmente patatas, calabazas, pepinos, que luego ponen en conserva para el invierno. Aunque la zona está alambrada, un poco alto, perdonar, aunque la zona está alambrada, hay unos agujeros por los cuales Irina se cuela y recoge setas y hongos que luego vende en la tienda local, la única tienda que tienen en la localidad. En este caso, que antes no lo he dicho y voy a aprovechar para decirlo, ya voy terminando, en este caso el estudio de campo de Greenpeace en zonas muy cercanas a donde vive Irina se analizaron los cereales. Y los cereales, las muestras que presentaban una concentración de actividad de estroncio 90 por encima de los valores límite para consumo humano fueron el 42%, casi la mitad tenían unos valores excesivos y en 2 casos además la duplicaban. Y luego de las 12 muestras de madera que se cogieron, 9 de ellas excedían de los límites de estroncio 90. Tanto uno como otro, bueno, para que sepáis, el estroncio simula el calcio, se acumula en los huesos y eso es responsable del cáncer de hueso y médula ósea. Y el cesio 137 lo que hace es simular al potasio y se acumula básicamente en la tiroides. Solamente indicaros que, como ha dicho la moderadora, la presentadora, nosotros, la Asociación Chernóbil El Cártea, trabajamos ya casi 20 años. La asociación surgió en 1995 en Bilbao a raíz de un llamamiento que hizo la ONU y la Organización Mundial de la Salud, y lo que nos ocupamos es de la acogida en familias del País Vasco de niñas y niños que viven en estas zonas. Si alguien tenéis interés en conocer algo más, entráis en la web y tenéis ahí, pincháis incluso y vídeos que existen ahí sobre la asociación. Y ya termino. Solamente 2 citas. Una de ellas es esta. El número exacto de víctimas puede que nunca se conozca, pero 3 millones de niños requieren tratamiento y muchos morirán prematuramente. No hasta 2016, como muy pronto, se sabrá el número total de personas con probabilidad de desarrollar afecciones médicas graves debido a reacciones retardadas a la exposición a la radiación.
Muchas morirán prematuramente. Esto lo dijo Kofi Annan, que es exsecretario general de la ONU. No lo dijo nadie de Greenpeace, ¿eh? Y ya con esto termino. La radiactividad es peor que la guerra. Una guerra más pronto o más tarde termina, pero la radiactividad estará en Chernóbil y en Fukushima miles de años. La frase es de Svieta, que ella igual no se acuerda, pero yo me la apunté. Gracias. Muchísimas gracias, John. Hubiésemos estado mucho más tiempo escuchándote porque es muy interesante todo lo que nos has contado, pero es que el tiempo es el tiempo. Y damos la palabra a Seiko. ¿Alguien sabe cargar el pendrive? Raúl, ¿sabes tú, cariño? ¿Qué quieres? Buenas tardes. Que yo voy a hablar del accidente de Fukushima que está todavía, sigue. Es que ya Chernobyl dice que, bueno, alguna gente dice que Fukushima es como Chernobyl a cámara lenta, que está continuando el accidente. Bueno, para hacer deprisa, yo voy a leer lo que he preparado, ¿vale? Bueno, han pasado 8 años desde las explosiones en la central nuclear de Fukushima Daiichi, pero estamos aún en el comienzo de la catástrofe. El calor del combustible fundido y que permite que permanece dentro y fuera de las vasijas de contención dañadas y también de las balas de combustible usado, se mantiene por la reacción. O sea, todavía está calor y mucho calor. Y hay que seguir bombeando agua sin parar. TEPCO, el propietario, calcula que se tardará entre 30 o 40 años, pero será mucho más. Han pasado 8 años y sigue diciendo el mismo, 40 años. Al principio decía 40 años y ahora sigue diciendo el mismo. Entonces, en estos 8 años, TEPCO solo ha conseguido sacar tiene que sacar todo de combustible usado y combustible hundido. Y de momento solo ha sacado 1.533 balas de combustible. Bueno, de la unidad 4, tercera piscina. De la unidad 4, en el tiempo de tsunami y terremoto, era el tiempo de inspección periódica y dentro de vasija de contención no había la combustible. Por eso estaba mejor, pero el edificio estaba dañada más. Entonces tenía más peligro. Antes era la piscina de unidad 4 y urgía sacar estos 1.500 tantas balas. Y ahora TEPCO empezó en abril de este año a sacar los combustibles usados de la unidad 3. Y hasta el mes de mayo ha conseguido sacar 7 de las 566 balas. Pero aún quedan 615 balas desde la unidad 2 y 392 de la unidad 1 por sacar. Estas son las más fáciles. Después queda el combustible fundido, que no se sabe casi nada de estos fundidos que están aquí. Puede ser que están aquí. Y aclarar que fácil, que he dicho, significa montar estas construcciones encima de los edificios dañados
para sacar el combustible usado para no dañar más los reactores y edificios y proteger a los trabajadores de alta radioactividad. Entonces, hasta ahora está así, Fukushima Daiichi. Durante estos 8 años, TEPCO ha diseñado robots que ha enviado para averiguar dónde están los combustibles fundidos y cómo están. Pero los robots fallan porque sus programas no resisten la alta radiación y casi todos se han perdido en las vasijas. Buenas tardes. Yo voy a hablar del accidente de Fukushima que está todavía, sigue. Es que ya Chernobyl dice que, bueno, alguna gente dice que Fukushima es como Chernobyl a cámara lenta, que está continuando el accidente. Bueno, para hacer deprisa, yo voy a leer lo que he preparado, ¿vale? Bueno, han pasado 8 años desde las explosiones en la central nuclear de Fukushima Daiichi, pero estamos aún en el comienzo de la catástrofe. El calor del combustible fundido y que permanece dentro y fuera de las vasijas de contención dañadas y también de las balas de combustible usado se mantiene por la reacción. O sea, todavía está calor y mucho calor. Y hay que seguir bombeando agua sin parar. TEPCO, el propietario, calcula que se tardará entre 30 o 40 años, pero será mucho más. Han pasado 8 años y sigue diciendo el mismo, 40 años. Al principio decía 40 años y ahora sigue diciendo el mismo. Entonces, en estos 8 años, TEPCO solo ha conseguido sacar tiene que sacar todo de combustible usado y combustible fundido. Y de momento solo ha sacado 1.533 balas de combustible. Bueno, de la unidad 4, desde la piscina. De la unidad 4, en el tiempo de tsunami y terremoto, era el tiempo de inspección periódica y dentro de vasija de contención no había la combustible. Por eso estaba mejor, pero el edificio estaba dañado más. Entonces tenía más peligro. Antes era la piscina de unidad 4 y urgía sacar estos 1.500 tantas balas. Y ahora TEPCO empezó en abril de este año a sacar los combustibles usados de la unidad 3. Y hasta el mes de mayo ha conseguido sacar 7 de las 566 balas. Pero aún quedan 615 balas desde la unidad 2 y 392 de la unidad 1 por sacar. Estas son las más fáciles. Después queda el combustible fundido, que no se sabe casi nada de estos fundidos que están aquí. Puede ser que están aquí. Y aclarar que fácil, que he dicho, significa montar estas construcciones encima de los edificios dañados para sacar el combustible usado para no dañar más los reactores y edificios y proteger a los trabajadores de alta radioactividad. Entonces, hasta ahora está así, Fukushima Daiichi. Durante estos 8 años, TEPCO ha diseñado robots que ha enviado para averiguar dónde están los combustibles fundidos y cómo están. Pero los robots fallan porque sus programas no resisten la alta radiación y casi todos se han perdido en las vasijas. En fin, en enero de 2017
TEPCO logró insertar un aparato parecido a un endoscopio manejado por varias personas. Bueno, y tuvo una imagen de combustible fundido, en fin. Y un aparato sencillo ha funcionado mejor que la alta tecnología. Bueno, mismo puede decir la agua contaminada de Fukushima. Bueno, en este dibujo se muestra el flujo de agua debajo de la central. Japón es un país con abundante agua y la central de Fukushima Daiichi se sitúa como si estuviera encima de un río subterráneo. Este es el nivel. El nivel de aguas del río subterráneo debajo de la central. Entonces, sí, el agua corre desde la montaña, desde allí, y entra por las construcciones dañadas y se mezcla con el agua que toca directamente el combustible fundido. Y así se produce el agua altamente contaminada. Y ese agua altamente contaminada, años y años, y va directamente al mar, todos, que son 500 toneladas cada día eran. Bueno, y el gobierno japonés y TEPCO presumen del muro de hielo, cuya instalación acabó en marzo de 2018. Y ahora dicen que la cantidad de agua que iba a mar, la agua contaminada que se vierte cada día ha pasado de 520 toneladas a 140 toneladas. Ha reducido un cuarto, eso dicen. Y realmente ha reducido, pero lo que ha controlado el vertido, la cantidad de vertido, no es el muro de hielo, sino son los pozos excavados alrededor de los 4 reactores. Entonces, estos son... Ya había antes del accidente porque tenía que sacar agua siempre de Fukushima Daiichi. Entonces, extraen el agua menos contaminada de estos pozos y la filtran y la vierten al mar. Parte de agua contaminada, la agua contaminada de aquí, parte del agua contaminada se usa para enfriar el combustible y tiene que estar enfriando y enfriar el combustible fundido, y el resto se guarda en tanques. Los tanques ocupan el recinto de la central y acabará en el mar. Y dicen que se filtran y tal, pero no se puede filtrar de todo. Esa está altamente contaminada con tritio y otros elementos radioactivos. TEPCO fabricó los tanques de agua con prisas en 2011 y 2012, aquellos. En 2013 empezaron los escapes de agua por las juntas cerradas, porque era deprisa, juntas cerradas. Están sellados con tuercas y tornillos. Entonces, desde 2015 se han ido reemplazando con tanques soldados de aquellos. Y el agua se saca con bombas, como siempre, pero los fondos de los tanques se limpian a mano. Los trabajadores, es el trabajo más peligroso y más contaminante en estos momentos. O sea, todos los trabajos sucios hacen la gente, las personas. El problema de agua contaminada seguirá durante años, hasta que una fecha que no se puede saber, hasta que todos combustibles fundidos sea repuesto en otro sitio más seguro. No solamente el agua, además de agua, Fukushima Daiichi aún desprende elementos radioactivos por el aire. Esta gráfica
no proporcional, es que va de elevación que muestra la cantidad de los elementos radioactivos desprendidos en una hora. Fue presentada por TEPCO 17 de noviembre de 2011. Y 8 meses después de las explosiones, con un comentario allí, la cantidad emitida se ha reducido en una proporción que va de 13 millones a una sola unidad. Y que se ve la intención de enfocar la reducción y no la barbaridad de la cantidad emitida en los primeros días. Y TEPCO se suele dar este tipo de información cuando ya ha pasado el peligro y que ya no puede hacer nada. Y vamos a ver el día 15 de marzo. 8 por 10 elevado a 14 y mientras becquereles, mientras el noviembre son 6 por 10 elevado a 7. O sea, hay 7 ceros. Bueno, entonces veamos cómo está ahora. Ahora esta gráfica es también las emisiones al aire entre noviembre de 2007 a octubre de 2018. Que la cantidad se ha reducido en menos de 0,5% desde 2011, desde noviembre de 2011. Desde el último, desde aquí, 0,5%, más o menos. Entonces, sí, se pregunta, ¿hemos vuelto a la normalidad? Y mucha gente pensaría, pero esta lista es de Kansas Electric, se muestra la cantidad de xenón y yodo radioactivo que sus centrales nucleares no accidentadas emiten en el aire en un año, que es más o menos, la cantidad es más o menos igual que el Fukushima Daiichi todavía emite en una hora. Entonces, es muy lejos de normalidad, pero este tipo de comparación ni el gobierno ni TEPCO lo evitan. O sea, lo evitan la que gente sepan o la gente que piensen. Entonces, el gobierno ignoran propuestas de las sociedades médicas. Y bueno, en 2016 el doctor Toshihide Tsuda, epidemiólogo, publicó un artículo sobre la cantidad de jóvenes con cáncer de tiroides que viven en la prefectura de Fukushima, único estudio hecho por un organismo público. Cáncer de tiroides a los jóvenes en la prefectura de Fukushima es lo único que hacen públicamente, oficialmente. Bueno, el doctor Tsuda señala que las evidencias que se muestran hacen urgente un estudio que abarque todas las edades y amplíe la zona más allá de la prefectura de Fukushima, pero ninguna institución ha reaccionado en Japón, bueno, en el mundo, ni médica ni administrativa. La entidad organizadora de los estudios actuales sigue negando un aumento de entre 20 a 50 veces mayor de casos de cáncer de tiroides por radiación nuclear. Y, bueno, el gobierno japonés aún no ha contestado a la carta que Sociedad Internacional para Epidemiología Ambiental escribió a la ministra de Medio Ambiente en 2016, pidiendo un seguimiento de la salud de los residentes de Fukushima para que comprenda mejor y estime los riesgos del accidente ocurrido en 2011, aunque reconoce que ha recibido la carta. Y bueno, la radiación ni se ve, ni se huele, ni se siente. Y el gobierno y la industria no quieren que la gente vea, escuche
ni hable tal como los 3 monos sabios legendarios famosos en Japón. Pero la gente que resiste y quiere ver, escuchar y hablar ha hecho más de 30 denuncias contra TEPCO y el gobierno, pero el gobierno no tiene intención de investigar más y las denuncias hechas sigue ahora y seguirá dentro de muchas horas. Las denuncias se valoran según los 4 informes que sacaron en 2012 en la primera fase de accidente y que ya están muy obsoletos. Eso es lo que está pasando en Japón. Muchas gracias. Tenemos, si queréis hacer alguna pregunta, muy rápidas, directas y escuetas, que tenemos 5 minutos, 5 o 7 minutos, no tenemos más. Por favor. Sí, un poquito más. Sí. ¿Cómo se vive desde Japón los Juegos Olímpicos? O sea, ¿es una oportunidad para difundir la situación? Si pensáis que al contrario, que parece que es el blanquear los hechos y, digamos, aquí no ha pasado nada. ¿Cómo veis lo de los Juegos Olímpicos? Bueno, ¿O estáis aparte de ese asunto? Gracias. Sí, el gobierno industrial que quiere hacer, o sea, quiere blanquear todo con la Olimpiada. Y yo creo que por eso había lobby para que celebre en 2012 Olimpiada en Tokio. Pero hay muchísima gente está contra y muchísima gente piensa que Fukushima tiene que ser primero y Tokio ahora no hace falta. Pero bueno, ha decidido así, entonces el gobierno ya está haciendo muchas promociones para Olimpiada. Entonces mucha gente, igual que en el mundo, no se entera de lo que está pasando en Japón. Entonces ellos piensan, muchos piensan que, le gusta tener Olimpiada y tal, pero hay otros que no quieren. Entonces, el gobierno ha hecho que esta Olimpiada tiene que ser Olimpiada de recuperación, Olimpiada de marcar que Japón está recuperada. Entonces, para eso ha planeado algunos partes de juego que hagan en zona, o sea, en Fukushima. O sea, prefectura de Fukushima es grande. Hay sitios que están muy contaminados, pero hay otros sitios que no están contaminados. La contaminación va con viento y con el tiempo. Entonces, hay parte de Tokio que está más contaminada de una parte de prefectura de Fukushima. O sea, llamamos Fukushima como prefectura de Fukushima como Fukushima y también llamamos Fukushima de accidente, pero es diferente. Pero normalmente dice Fukushima, o sea, también para el gobierno quiere usar de todo para pasar la página, para dar la impresión a todo el mundo que Japón va bien, aunque hemos tenido un accidente nuclear severo, vamos bien, y eso es lo que tiene que hacer. ¿Y por qué? Porque Japón, aún antes del accidente, ya tenía programado el plan de explotar
central nuclear a todo el mundo, a Turquía, a India, a Inglaterra, a Europa, este de Europa. Entonces, porque Japón ya está lleno de central nuclear, ya no hay más, no puede poner más. Entonces, ellos quieren Fukushima, o consecuencias de Fukushima, como escaparate de enseñar a la mayoría de gente que, bueno, un accidente severo puede recuperar, o sea, puede, y esa va en esa dirección. Vale. Y bueno, no hay mucha gente, pero bueno, la gente sabe, sufren. Vale, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Sí, yo quería hacer una reflexión sobre el tema fundamentalmente sobre el tema de la energía nuclear, y he referido, lógicamente, a los accidentes nucleares que ha habido. En el caso de Fukushima no se quedaron descubiertos los reactores, en el caso de Chernóbil sí. Y al quedar descubiertos los reactores, 700.000 personas, en el caso de Chernóbil, tuvieron que arriesgar su vida, y de hecho pues creo que hay sobre 50.000 personas que ya han muerto, ¿no? Los liquidadores, y arriesgaron su vida, incluso muchos de ellos la dieron. ¿Encontraríamos ahora en Occidente, si esto llegara a pasar, 700.000 personas que arriesgaran su vida para tapar un reactor nuclear descubierto? Hay otra pregunta más y ya cerramos y contestas a los que hay. Preguntad ustedes lo que sea y ya contestáis algo. Yo, muy rápido. En los primeros años en Fukushima, Japón controló muchísimo la información y controlaba incluso a la gente que venía a Europa para contarnos lo que ocurría. ¿Se ha abierto la información o se sigue con una restricción política importante sobre el accidente? No, toda la información que ha suministrado ha sido sobre todo en referido a Fukushima. Quería saber si hay estudios que se hayan realizado también sobre la contaminación, la influencia de la contaminación de Fukushima al resto de Japón. Sí. Bueno, control de la gente. A la gente no mucho, pero a la prensa sí, en una forma u otra. Y por la prensa, porque la prensa está controlada, la gente no puede saber, y en esta forma controla a la gente. Del resto de estudio oficial hecho por el gobierno o entidad gubernamental, no, pero bueno, de Greenpeace o de voluntaria de ahí, sí que hay muchos, pero como que no hay una grande organización, es muy difícil para ir y buscar, y sobre todo por la lengua. Sí. Hay mucha gente que murió en Chernóbil, pero Fukushima oficialmente nadie. Eso es lo que estaba diciendo, la cuestión. Esa era la pregunta, ¿no? Primera pregunta. Como que he dicho, el accidente de Fukushima sigue, no ha acabado. Entonces, el víctima mortal, yo creo que será más que, bueno, puede ser más que Chernóbil, o menos, o no lo sé, pero desde el principio habían 2 operadores murieron dentro de central con olas o sea, bueno, y ellos te han contado como víctima de tsunami. Pero ellos muertos dentro de actor. Eso para empezar. Han muerto muchos, bueno, 10 o más de, bueno, 12 seguramente, trabajadores. Murió trabajando, ¿vale? Murió haciendo algo y murió. Pero ellos también, TEPCO niega que los trabajadores tenían padecía de alguna otra cosa y tal, niega.
TEPCO no dice nada de los trabajadores que mueren en su o sea, fiesta, o sea, en su casa, aunque trabaja allí, pero eso no publica nada. Entonces, hay gente que muere así. Hay gente, el jefe de Central Nuclear de Fukushima, que dirigió todos estos follones, murió de cáncer y TEPCO hizo una gran funeral para él, trató como un héroe, pero él tampoco no se cuenta como víctima. Hay muchísimo. Ahora, como ya ha pasado 8 años y ya está, supongo que empezando la enfermedad causada por dosis bajas en todo Japón, y bueno, hay gente, o sea, actrices, gente famosos, jóvenes, va muriendo, pero no como 20 ¿no? Pero uno y otro y tal. Eso nadie habla de la radioactividad oficialmente, pero mucha gente duda que puede ser, porque ellos vivían en Tokio y Tokio estaba también contaminada mucho en el día de explosión. Así que, bueno, eso todo está en aire. Si víctima, cuántos hay, quién es el víctima de Fukushima Daiichi, seguro que hay, pero nadie oficial quiere descubrirlo oficialmente, así que es muy difícil decir, pero sí que hay. Y ahora está empezando el accidente y va siguiendo. O sea, Chernóbil, bueno, la mayor parte ya ha acabado en 40 días o algo así, pero Fukushima va a seguir 40, 50 años, entonces la víctima total será mucho más. También la densidad de la población por ahí es muchísimo más que la Chernóbil, así que pues eso sí. Muchísimas gracias a los ponentes, ha sido un placer escucharos y toda la información que nos habéis transmitido. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí y bueno, seguimos en la otra. Muchas gracias. Eso quito.